Gloria a Dios, aleluya, que Dios me le bendiga a cada uno. Estamos más que contentos por este día que el Señor nos ha dado. Aleluya, para que le adoremos, para que bendigamos su nombre. Y Dios nos ha dado la vida, la salud y nos ha permitido un día más estudiar su palabra. Y aquí estamos con el capítulo 2 del libro del Génesis. Y vamos a orar, darle gracias a Dios. Aleluya, que nos ha dejado esta bendita palabra. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el soplo de vida que nos ha dado, Señor. Gracias por el aliento. Tú eres nuestro respirar, Señor. Tú eres, Dios mío, nuestro todo, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por cuidarnos en el sueño. Gracias por levantarnos. Gracias, Dios mío, por darnos la salud. Gracias por darnos la vida. Gracias, Señor, porque podemos servirte, podemos adorarte, Señor. Y qué linda esta palabra tuya, Señor, que podemos sacar este tiempo, Señor, para poder leerla. Señor, permite que tu palabra, Señor, cale lo más profundo de nuestros corazones y que podamos ser edificados y fortalecidos con ella, Señor, como el maná que tú enviaste del cielo. Padre, para nuestro hombre interior, Señor. Habla nuestras vidas, Dios mío, Padre. Llena nuestros corazones de ti, Señor, y haz las obras tuyas en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria. Amén. Aleluya. Qué lindo es el nombre del Señor. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Y vamos a comenzar la lectura en capítulo 2 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense que como dijimos en el capítulo 1 del primer video, Dios no se cansa, Dios no necesita reponer fuerza, no necesita reposar. Sin embargo, Él nos dejó este mensaje de que el hombre, ¿verdad? Debería descansar un día, 6 días que trabaje y uno que pueda dedicar ese día para descansar. Y nosotros, pues, descansamos, dedicamos el día al Señor. Y nos dice Isaías 40:28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Verdaderamente nosotros le servimos a un Dios que no se cansa, un Dios que es eterno, un Dios que no necesita un día para descansar, pero Dios todo lo hace con un propósito, y es que el hombre sí descanse. Así que podemos ver que Dios no se cansa, pero nos da fuerzas a los que estamos cansados, ¿verdad? Así que vamos a seguir leyendo en el libro de Isaías 40. Vamos a buscarlo. Isaías 40. Poderoso es el nombre del Señor. Y vamos a seguir leyendo el 29. Dice, Él de esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos cansados, verdad? Llegamos a la iglesia, necesitamos que Dios nos quite el cansancio, necesitamos que Él nos esfuerce para poder seguir hacia adelante. Así que podemos pedirle al Señor que multiplique nuestras fuerzas cuando no tenemos ningunas y Él lo hará. Dice el número 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué lindo la palabra del Señor, podemos encontrar tantas promesas. Y aquí podemos ver que aunque los muchachos se fatiguen y se cansen y los jóvenes flaqueen y caen, porque somos seres humanos, todos nos cansamos, llegamos cansados a nuestros hogares. Sin embargo, cuando esperamos en Dios, tendremos nueva fuerza, tendremos nueva fuerza. Aleluya. Así que sábado significa Shabbat, que significa descanso, hacer una pausa. Y el sábado, pues es dedicado a los fines sagrados. Podemos ver cómo los judíos y cómo muchas iglesias celebran el sábado. Es una observancia semanal. Comienza el viernes por la noche y termina el sábado por la noche, después del amanecer, donde ellos comen, ¿verdad? Una serie de comidas. Y este tiempo lo escogen para descansar, para abstenerse de trabajar y para celebrar el sábado. Fíjense, seguimos leyendo en Génesis 2. El versículo 4 dice que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Fíjense, ¿verdad? Que nos vuelve a decir que esta tierra tuvo un creador, que el origen de los cielos y la tierra no fue una casualidad, que no fue una explosión, sino que hubo un creador del cielo y de la tierra que lo ordenó todo con las palabras de su boca y que luego todas esas plantas del campo las puso con la palabra de su boca y aún no había hecho llover y aún no había hombre para que labrara la tierra, sino que subiese vapor y regaba toda esa vegetación que Dios plantó allí. Y vemos el versículo 7 que entonces Jehová Dios formó al hombre. Fíjense que el hombre fue formado, fue planeado, fue diseñado. Todos los órganos del cuerpo humano que son tan complejos fueron formados por Dios. No fue que salió el hombre del mono, como dicen las teorías de la evolución, sino que hubo un Dios grande, poderoso, eterno, creador del hombre, que lo formó. Y no solo lo formó, sino que a su imagen y semejanza lo formó. Cogió polvo de la tierra y con sus manos hizo a un hombre. Jehová Dios. Aquí vemos que aparece el nombre de Dios, Jehová Dios. En el capítulo 1, ¿verdad? Se le conoce a Dios como el Elohim. Y aquí vemos a Dios como Jehová. Así que vemos que somos hechos del polvo. Esto nos recuerda nuestra humildad, nos recuerda que dependemos de Dios, nos recuerda que Dios con sus propias manos nos diseñó, ¿verdad? El primer hombre que fue Adán, ¿verdad? Nació ya adulto, ¿verdad? No tuvo una madre, sino que Dios lo hizo de la materia prima de las tierras. Él fue el primero que labró la tierra, él fue el primero que fue administrador de esa tierra, de esos animales. Así que vemos que somos polvo. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjense que esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, el capítulo 3, cuando luego de Dios formar al hombre y darle normas en el huerto, porque Dios es un Dios ordenado y hay normas que Dios pone para probar al hombre, a ver si el hombre libremente y obedientemente le obedece o le desobedece. Así que en esta ocasión vemos en Génesis 3:19 que el hombre desobedeció las normas que Dios le había dado en el huerto. Así que
tuvo que llevar la consecuencia de su pecado, que fue la muerte de su cuerpo físico y la muerte espiritual, que fue la separación que él tenía con esa relación con Dios. Salmo 139:15 nos dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Qué lindo es saber que todos nosotros fuimos diseñados por un creador, que todos nosotros tenemos el diseño de Dios, el ADN de Dios. Qué lindo es saber que no fue una casualidad, que no es una evolución de un mono, sino que hubo alguien que nos diseñó y a cada uno nos dio un propósito en la vida. Somos importantes para Dios. Aleluya. Y así nos dice Primera de Corintios 15:49. Hemos traído la imagen terrenal, así como trajimos esa imagen del primer hombre, Adán, esa inteligencia, ese amor, esa paz. eh, 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 lo que Dios le puso a hacer a Adán, Él lo hizo, Él probó que ese hombre estaba capacitado y aún así le puso también en dentro de él para que amara a Dios, para que buscara a Dios, para que se comunicara con Dios, un hombre santo. Así nosotros que traímos esa imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Hablando Primera de Corintios acerca de nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán. Ya que en el primer Adán perdimos esa santidad tan linda que tenía Adán, que el diablo, Señor reprenda, le robó, ¿verdad? A través de la mentira, de la fruta, de la desobediencia. El hombre desobedeció, el hombre fue rebelde, el hombre quiso hacer según sus propios caminos. Y qué triste, mi hermano, cuando nosotros desobedecemos a Dios. Qué triste cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos rebelamos contra el Señor y llevamos el castigo, la desobediencia. Pero qué lindo que hay un Cristo, que hay un Cristo que es nuestro abogado, que nos dice que si vamos a su presencia, Él nos perdona, Él limpia nuestros pecados y sana nuestras heridas. Qué lindo es el Señor. Así que podemos leer en Primera de Corintios 15:49. Que hemos traído la imagen del terrenal y traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, mis hermanos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará las trompetas, aleluya, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este polvo, este cuerpo volverá al polvo, pero esas personas que murieron, esos muertos volverán a resucitar, no con un cuerpo de polvo, sino con un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado, un cuerpo a la imagen del celestial. Y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario que esto mortal, este polvo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y estamos esperando la venida del Señor, estamos esperando el cambio de estos cuerpos, que aunque somos polvo, algún día seremos transformados, un abrir y cerrar de ojos. Estamos esperando esa final trompeta
y que el Señor venga a buscar su iglesia. Aleluya. Vemos que no solamente Dios formó el cuerpo de lo que sería el primer hombre, sino que ese cuerpo le hacía falta algo, le hacía falta la vida y necesitaba que Dios le soplara, aleluya, en su nariz ese aliento de vida. Qué lindo que Dios sopló en aquel hombre. Qué lindo que Dios sopló vida en Adán. Qué lindo que Dios sopló en ti y en mí aliento de vida, mis hermanos. Cuando estábamos muertos en delito y pecado, dice que ese espíritu de nosotros, que somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu estaba muerto por el pecado de Adán. Sin embargo, Dios sopló en nosotros y somos nueva criatura porque ahora tenemos un espíritu, aleluya, que está nuevo, mis hermanos, un hombre interior nuevo. Ahora somos una nueva criatura porque el Señor ha soplado sobre nosotros. Qué lindo. Y ya no andamos en tinieblas, sino que estamos en la luz y Cristo vive en nosotros. Fue todo por el soplo de Dios en nuestra vida. Aleluya. Fue todo por el Espíritu Santo que está con nosotros. Así que podemos ver que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Dios necesitaba el hombre ese soplo de Dios. Nosotros necesitamos ese soplo de Dios en nuestra vida. Y ese hombre se levantó y fue un ser viviente con todas las capacidades y habilidades y características que Dios le dio. Entonces podemos ver que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí a ese hombre en el hábitat donde Dios lo puso, porque Dios se encarga de la vida de nosotros. No estamos huérfanos, tenemos un Padre que con su brazo nos formó, que con su soplo nos sopló y nos dio vida y nos colocó en un mundo y nos colocó y nos da todo lo que necesitamos para subsistir en él. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Acuérdate de tu Creador, le dijo Salomón a los jóvenes. Y hoy yo le digo a todos los que están escuchando esta palabra, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud, donde tú tienes la fuerza, la energía, que puedes correr, brincar, porque van a llegar los tiempos de adultez, donde ya la persona no va a poder tener las mismas habilidades de caminar, van a disminuir sus fuerzas, van a llegar las enfermedades. Así que acordémonos de nuestro Creador antes que lleguen los días malos. Aleluya. Santiago 4:14 nos dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchas son las comparaciones que hace la palabra de Dios con nuestra vida. Dice que somos polvo, dice que somos neblina. Tú sabes, cuando usted va por una carretera con neblina, que de momento está ahí y de momento se fue. Es como algo tan temporero. Aparece y desaparece como la hierba, que por la mañana está la hierba y por la noche ya no está. Es como una flor que se seca luego de 2 o 3 días. Así es nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que buscar del Señor ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar de Dios. Y qué lindo que Dios formó todo lo hermoso en ese lugar, en ese huerto. Dios le proveyó al hombre todo lo que había de comer. Dios le proveyó al hombre todos los animales donde el hombre pudiera trabajar y administrar todos esos animales, toda una naturaleza, un paraíso hermoso. En Mesopotamia, el huerto estaba al oriente. Pero vemos que el hombre también se le dieron unas normas a seguir como todo hogar.
que nuestros hijos, como nosotros como padres, queremos disciplinar a nuestros hijos y le damos unas normas para que todo vaya en orden y todo marche bien y para probarle esa obediencia. Así que podemos ver el versículo, el 8 dice que Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allá al hombre. Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso para que ese hombre pudiera comer todos esos frutos. Y había allí también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos dos árboles estaban en el mismo medio, estaban a la vista. Y salía de ese Edén un río que regaba el huerto para que estuviera siempre verdecito. Así que podemos ver en el versículo 15 dice, tomó Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Ya él tenía ese trabajo, él no estaba ocioso, él estaba labrando y guardando ese huerto, dándole mantenimiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí vienen las reglas y las normas. De todo árbol vas a poder comer, de tantos árboles, lo tienes todo, pero hay un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese está prohibido, de ese no puedes comer, porque el día que de él tú te comas de él, ciertamente morirás. Así que vemos que ya Dios estableció esas normas. El árbol de la vida, la recompensa, sabemos que es la vida eterna, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Verdad? Que todo aquel que coma del árbol de la vida tendrá la vida eterna. Entonces, tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que estaba prohibido. Fíjense que si él hubiera comido del árbol de la vida, luego de comer del árbol del bien y del mal, hubiera tenido una vida eterna, o sea que nunca hubiera muerto. Pero él decidió comer del árbol prohibido, que era el único árbol prohibido, el árbol del bien y del mal. Dios desea que nosotros, Dios desea que el hombre elija libremente qué es lo que quiere. Si quiere la vida, si quiere la muerte, si quiere el bien, si quiere el mal. Fíjense que Dios dice que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él, él conmigo. Dios no nos obliga a servirle. Dios es un Dios poderoso. Dios quiere que lo amemos y que lo busquemos, que lo obedezcamos libremente y voluntariamente. Él no nos presiona y no nos obliga. Así que por eso puso esta prohibición para probar al hombre si el hombre le iba a ser fiel. Ahora vamos a ver el versículo 18, donde dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense que Dios ve, Dios sabe la necesidad de todos nosotros. Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos porque Él nos creó bajo su diseño. Y Él sabe las necesidades básicas de cada ser humano, como lo es tener una vivienda, tener comida, porque fíjate, le suplió un hogar a Adán, le suplió su hogar, un paraíso donde lo tenías todo, tenías agua para beber, tenía aire, tenía plantas, tenía árboles, tenía los animales, pero todo lo que tenía aún faltaba una necesidad, y era la necesidad de que ese hombre no tenía compañía. Y Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera en ese paraíso él solo con todos aquellos animales. Cada uno tenía su pareja, cada ave tenía pareja, cada bestia tenía pareja. Y él les daba el nombre porque así Dios probó la inteligencia que había puesto en él. Y todo lo que Adán le llamaba a sí mismo era su nombre. Él le puso nombre a todas las bestias, a todas las aves de los cielos y a todo ganado, pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. Fíjense que dice ayuda idónea, ayuda idónea, ayuda
idónea. No había otro ser humano, él era el único ser humano. Y aquellos animales le daban compañía. Sí, él pasaba el tiempo con ellos, hablaba con ellos, les ponía nombre, pero las necesidades humanas de él no, no eran satisfechas. Así que Dios vio que el hombre estaba solo y fue idea de Dios crear a la mujer para ayudar a ese hombre. Fíjense que Dios pudo haber hecho a Eva del polvo de la tierra. Dios es tan poderoso que lo pudo hacer, pero Dios la hizo de ese mismo hombre, la hizo de sus propios huesos. Wow, y yo de verdad, yo digo, wow, Dios mío, Dios es tan bueno para que el hombre la amara profundamente, sabiendo que esa mujer no salió del polvo, salió de su propio cuerpo, de ese cuerpo de Adán, de esa carne de él. Aleluya. ¿Y cómo fue que creó Dios a la mujer? Dice la palabra en el versículo 21 que Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras él dormía profundamente, Dios abrió y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Aleluya. Y podemos ver, mis hermanos, que cuando Dios le dio la mujer al hombre, Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Wow, yo le voy a poner por nombre varona, porque del hombre del varón fue tomada. Y que muchas veces se nos olvida que la mujer fue formada del hombre para que la ame, de la costilla al lado del corazón del hombre, de los propios huesos del hombre, de la propia carne del hombre. Que muchas veces se le olvida al hombre que el matrimonio Dios lo instituyó, que la primera familia la instituyó Dios, que el hombre Dios le hizo una mujer. Ese fue el diseño. Dios le hizo al hombre una mujer. Aleluya. Dios fue el que instituyó el matrimonio. Y le dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tiene que haber unidad en el vínculo familiar. No es que se va a olvidar de que tiene a su mamá y a su papá y lo va a dejar abandonado, no, pero que la obligación como cabeza del hogar del hombre es esa mujer a la cual él le ha jurado que en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, él va a estar ahí para ella. Y vamos a buscar esta palabra en Eclesiastés, capítulo 4 versículo 9 que dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Todo matrimonio debe estar cementado en Dios. Dios, hombre y mujer hacen los tres, el cordón de los tres dobleces. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano es que estamos edificando una familia.
En vano es que el hombre edifica un hogar. Pongamos a Dios como centro de nuestra familia, como ese cordón de tres dobleces, como dice la palabra. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Verdaderamente que Dios hizo al hombre cabeza de la familia. Y vemos cómo tomó esa mujer de sus propios huesos, de su propia carne. Y esto es algo poderoso. Porque aún más dice en Primera de Corintios, ¿verdad? Que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y que debe haber un respeto mutuo entre ambos y un amor entre ambos. Aleluya. Pero llegó una etapa en la vida del hombre, ¿verdad? Dice, serán una sola carne. O sea, se van a unir en una unión donde van a procrear hijos y donde van, ¿verdad? Dios ha puesto la unión sexual solamente para el matrimonio, porque es algo, ¿verdad? Sagrado en el matrimonio, donde van a unirse y donde van a ser una sola carne. Ellos estaban desnudos dentro de ese Edén y ellos no se avergonzaban porque estaban viviendo una etapa de inocencia, pero luego del pecado, en el capítulo 3, podemos ver que el pecado trajo culpa, trajo vergüenza, se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza, se escondieron, se trataron de esconder de Dios porque de Dios nadie se va a esconder. Se trataron de poner esas hojas, ¿verdad?, de vestimenta. Y la relación tan linda con Dios, cara a cara, se rasgó esa relación. Aleluya. Y como conclusión, mis hermanos, somos la obra maestra de Dios. El hombre no tiene motivo de sentirse más grande que nadie, ni de vanagloriarse. Si Dios le da, ¿verdad?, el privilegio de poder estudiar, de poder tener algo en esta vida, todo sea para la gloria de Dios. No, nosotros tenemos que acordarnos de mantenernos humildes, ¿verdad? Y de no vanagloriarnos. Si alguno se gloria, gloríese de conocer a Dios, gloríese de servir al Señor. El Señor conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Si fallamos, podemos llegar a Él y Él tiene misericordia de nosotros porque Él es nuestro Padre. Él se compadece de nosotros, así como nosotros nos compadecemos de nuestros hijos. Pero tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es verdad que tenemos un cuerpo, es verdad que tenemos un cuerpo temporero, tenemos un cuerpo que se compara con la neblina, que se compara con una tienda de campaña, que se compara con la hierba del campo que por la mañana florece y por la tarde deja de ser. Pero tenemos un Dios que nos conoce, que se acuerda de nosotros. Y este tesoro tan grande del Evangelio de Jesucristo, aleluya, habita en nuestros corazones, aunque somos de barro, para que toda esa gloria, esa excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que no nos vanagloriemos. Así que, mis hermanos, aunque nosotros somos hombres de carne y hueso, y nuestro hombre y nuestro cuerpo exterior se desgasta con la edad, sin embargo, hay un hombre interior que se renueva todos los días con la oración, con la palabra, con la búsqueda de Dios. Y aunque a veces tengamos pruebas y tribulaciones, nos dice el apóstol Pablo que estas leves tribulaciones, situaciones en la vida, nos producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
sabiendo que no vamos a poner nuestra mirada en las cosas que estamos pasando, sino que vamos a poner nuestra vista en las cosas que no se ven, porque la fe, ¿verdad? Es lo que no se ve, creerle a Dios, que Dios está con nosotros como poderoso gigante y que aunque vengan pruebas y dificultades, Dios estará con nosotros, que aunque caminemos por las aguas, Dios estará con nosotros, los ríos no nos van a negar y el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por este pequeño estudio para la gloria tuya y la honra tuya. Gracias, Señor, porque hoy aprendemos tanta cosa, Dios mío, de que somos polvo de esta tierra, Señor, de que algún día vamos a volver a ese polvo, Señor, pero que aunque este hombre exterior se desgaste con la edad y con las enfermedades y los achaques, Señor, estamos contentos porque algún día sonará la trompeta y nuestros cuerpos se volverán otros, se transformarán en unos cuerpos inmortales, Señor, y te damos gracias, Dios mío, Padre, porque sabemos que en medio de la tribulación y en medio de las pruebas tú estás con nosotros y tú nunca nos vas a dejar, sino que tú eres el que pelea nuestras batallas. Padre, clamamos y oramos por todos nuestros hermanos que nos están escuchando, Señor, por cada necesidad, que seas tú supliendo, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, y que nos sigas dando la sabiduría para poder seguir estudiando tu palabra. Señor, que tú libertes al cautivo, que tú des vista a los ciegos, que tú levantes a los paralíticos. Señor, Dios mío, Padre, tengas misericordia, Señor, de todos aquellos que todavía no te sirven, que sean alcanzados por ti y que seas tú rompiendo las cadenas, Señor. Entregamos nuestra familia y nuestros hogares. Señor, con la promesa que tú nos hiciste, mi casa y yo serviremos a Jehová, Señor, y ponemos todos nuestros matrimonios en tus manos, Padre, nuestros hijos y familiares, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos. Bueno, mis amigos, mis hermanos, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Aleluya. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad de poder estudiar su palabra y sigamos estudiando la palabra del Señor, porque esta palabra es nuestro pan que nos dejó nuestro Padre Celestial para que lo conozcamos a Él y nuestro Señor Jesucristo para que aprendamos de Él. Y es menester que nos metamos en la palabra porque Él mismo dijo, ¿verdad? Escudriñar mi palabra, la cual está la vida eterna. Que Dios me le bendiga a todos mis hermanos. Bendiciones. Amén. Que la paz de Dios los guarde a todos.